Hola, sean bienvenidos una vez más a Big Bang Tales. En el episodio de hoy nos adentraremos en la parte oscura de la historia con otro suceso histórico, el desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, la tranquilidad de la noche en la planta nuclear de Chernóbil, ubicada en la antigua República Socialista Soviética de Ucrania, fue abruptamente interrumpida por una explosión devastadora en el reactor número 4. Lo que debía ser una prueba rutinaria de seguridad se convirtió en uno de los peores desastres nucleares de la historia. La cadena de eventos que llevaron a esta catástrofe comenzó con una serie de decisiones y errores humanos combinados con fallos en el diseño del reactor. La planta de Chernóbil contaba con 4 reactores RBMK-1000, un tipo de reactor nuclear soviético conocido por su inestabilidad a baja potencia y su tendencia a incrementar la reactividad cuando el refrigerante se pierde. La prueba programada tenía como objetivo evaluar la capacidad del reactor para generar suficiente electricidad para mantener la circulación del refrigerante en caso de una pérdida de energía. La prueba se había retrasado varias veces, y cuando finalmente comenzó, se realizó en condiciones que no cumplían con los parámetros de seguridad establecidos. Durante la prueba, los operadores del reactor desactivaron varios sistemas de seguridad críticos, ignorando los protocolos estándar. A medida que la potencia del reactor disminuyó, se hizo cada vez más inestable. En un intento por estabilizar el reactor, los operadores retiraron casi todas las barras de control, un error que aumentó peligrosamente la reactividad. Cuando se decidió abortar la prueba y reiniciar los sistemas de seguridad, la introducción repentina de las barras de control causó un aumento explosivo de la reactividad. A las 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 se sobrecalentó y la presión interna aumentó rápidamente, provocando una serie de explosiones que destruyeron el núcleo del reactor y el edificio que lo contenía. El grafito del reactor se incendió, y el viento dispersó grandes cantidades de material radiactivo en la atmósfera, afectando no solo a Ucrania y Bielorrusia, sino a gran parte de Europa. La explosión y el incendio liberaron aproximadamente 400 veces más radiactividad que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Las primeras víctimas fueron 2 trabajadores que murieron a causa de la explosión inicial, pero el verdadero horror se desató en los días y semanas siguientes, a medida que la magnitud de la contaminación radiactiva se hizo evidente. Los bomberos y los trabajadores de la planta, muchos de los cuales no tenían protección adecuada, se apresuraron a combatir el fuego y contener la radiación, pero muchos sucumbieron a la enfermedad por radiación aguda. La evacuación de la ciudad cercana de Pripyat, hogar de cerca de 50,000 personas, no comenzó hasta 36 horas después de la explosión, lo que expuso a los residentes a niveles peligrosamente altos de radiación. Las autoridades soviéticas inicialmente trataron de ocultar la gravedad del accidente, retrasando aún más la respuesta adecuada y aumentando el número de víctimas. Este desastre no solo destacó las peligrosas deficiencias en el diseño del reactor RBMK y la incompetencia en la gestión de la planta, sino que también expuso las fallas del sistema soviético en términos de transparencia y capacidad para gestionar crisis. La magnitud del desastre de Chernóbil rápidamente se hizo evidente, y la respuesta inmediata involucró una operación de emergencia masiva para controlar los incendios, contener la radiación y evacuar a la población afectada. La primera prioridad fue extinguir el incendio del grafito del reactor, que seguía ardiendo y liberando material radiactivo al aire. Sin embargo, la falta de preparación y la limitada información sobre la radiación complicaron enormemente estos esfuerzos iniciales. Bomberos de Pripyat y otros lugares cercanos fueron los primeros en responder, enfrentándose al infierno radiactivo con equipo inadecuado y poca comprensión del peligro real. A medida que trabajaban para sofocar las llamas, muchos de estos héroes anónimos recibieron dosis letales de radiación. El teniente Vladimir Pravik y sus compañeros bomberos se encontraban entre los primeros en llegar y rápidamente cayeron enfermos, sucumbiendo poco después a la enfermedad por radiación aguda. Las autoridades soviéticas, bajo la dirección de Mikhail Gorbachev, tardaron en reconocer la gravedad del accidente. La evacuación de Pripyat no comenzó hasta la tarde del 27 de abril, más de un día después de la explosión. Los residentes, inicialmente desinformados, recibieron la orden de dejar sus hogares con la promesa de que regresarían en unos pocos días. Lamentablemente, Pripyat quedó deshabitada y se convirtió en una ciudad fantasma, simbolizando el impacto duradero del desastre. Para limitar la liberación de radiación, se movilizaron miles de liquidadores, personal militar, trabajadores de planta, bomberos y voluntarios que trabajaron en condiciones extremas para limpiar el sitio. Equipados con poca protección adecuada, estos trabajadores enfrentaron riesgos inmensos mientras removían escombros, extinguían incendios y construían una estructura de contención temporal conocida como el sarcófago, alrededor del reactor dañado. Este sarcófago fue esencial para reducir las emisiones radiactivas, aunque estaba destinado a ser una solución provisional. Se utilizó una variedad de métodos innovadores y peligrosos para controlar la situación. Helicópteros militares arrojaron miles de toneladas de arena, arcilla, plomo y boro en el núcleo del reactor desde el aire, en un intento de sofocar el incendio y absorber la radiación. Esta tarea fue extremadamente arriesgada, ya que los pilotos y el personal de tierra estuvieron expuestos a altos niveles de radiación durante cada misión. A medida que los esfuerzos de contención continuaban, se hicieron evidentes los efectos devastadores de la radiación en la salud humana.
Los trabajadores y residentes expuestos comenzaron a mostrar signos de enfermedades graves y los hospitales locales pronto se vieron abrumados. Las imágenes de víctimas con quemaduras por radiación y otras lesiones causaron una profunda impresión en la conciencia pública mundial. La comunidad internacional también se alarmó cuando las estaciones de monitoreo de radiación en Suecia detectaron niveles elevados de radiación, lo que llevó a una presión significativa sobre la Unión Soviética para revelar la verdadera naturaleza del desastre. Bajo esta presión, las autoridades soviéticas finalmente admitieron el accidente y comenzaron a solicitar asistencia internacional. El desastre de Chernóbil dejó una huella indeleble en la historia de la energía nuclear y en la vida de millones de personas. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras, con un número significativo de muertes atribuidas directamente a la exposición a la radiación y muchos más sufriendo los efectos a largo plazo. Sin embargo, las ramificaciones del desastre se extendieron mucho más allá del área afectada, influenciando políticas energéticas, relaciones internacionales y la percepción pública de la energía nuclear. Una de las consecuencias más visibles del desastre fue el impacto en la salud de aquellos expuestos a la radiación. Los liquidadores, que trabajaron incansablemente para contener la catástrofe, enfrentaron tasas alarmantemente altas de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Se estima que entre 600,000 y 800,000 liquidadores participaron en los esfuerzos de limpieza, muchos de los cuales sufrieron efectos graves en su salud. Las poblaciones locales, especialmente los niños, también experimentaron un aumento significativo en los casos de cáncer de tiroides y otros problemas de salud. A nivel ambiental, el área alrededor de Chernóbil, conocida como la zona de exclusión, se convirtió en una de las regiones más contaminadas del mundo. La radiación afectó vastas áreas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, contaminando suelos, agua y vegetación. Aunque la vida silvestre ha mostrado una sorprendente capacidad de recuperación en ausencia de la actividad humana, los efectos de la radiación persisten, creando un ecosistema único y profundamente alterado. El desastre también tuvo un impacto significativo en la política y la industria nuclear a nivel global. En la Unión Soviética, la respuesta al desastre de Chernóbil destacó las deficiencias del régimen en términos de transparencia y eficiencia. La falta de información y la demora en la respuesta erosionaron aún más la confianza pública en el gobierno, contribuyendo a la creciente disidencia, y finalmente, al colapso de la Unión Soviética en 1991. Mikhail Gorbachov, el líder soviético en el momento del desastre, posteriormente reconoció que Chernóbil fue un factor crucial en la caída del Estado soviético. A nivel internacional, el accidente de Chernóbil llevó a una reevaluación de la seguridad nuclear. Los países de todo el mundo revisaron y mejoraron sus protocolos de seguridad y prepararon planes de contingencia más robustos. La Agencia Internacional de Energía Atómica, (AIEA), intensificó sus esfuerzos para promover la seguridad nuclear y la cooperación internacional, resultando en la Convención sobre la Seguridad Nuclear, adoptada en 1994. En la cultura popular, el desastre de Chernóbil ha sido objeto de numerosas películas, documentales, libros y series de televisión, siendo la miniserie Chernóbil de HBO una de las más destacadas. Estas representaciones han mantenido vivo el recuerdo del desastre y han ayudado a educar al público sobre los riesgos asociados con la energía nuclear. El legado de Chernóbil sigue siendo un tema de estudio y reflexión. La construcción del nuevo confinamiento seguro, una estructura gigantesca que cubre el antiguo sarcófago, fue completada en 2016 para asegurar el reactor dañado y prevenir futuras liberaciones de radiación. Este esfuerzo monumental simboliza tanto la capacidad humana para enfrentar desafíos extremos como la duradera cicatriz dejada por el desastre. En conclusión, el desastre de Chernóbil fue un evento catastrófico que tuvo repercusiones profundas y duraderas en múltiples aspectos de la vida humana y el medio ambiente. Desde la trágica pérdida de vidas hasta las reformas en la política nuclear global, Chernóbil sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la energía nuclear mal gestionada y la importancia de la transparencia y la preparación en la gestión de crisis. Gracias por unirte a esta fascinante travesía por la historia. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima, exploradores del pasado.